Dios los bendiga rica y abundantemente y sean todos bienvenidos a este su canal, Un Mensaje de Dios desde Canadá. El tema que voy a tratar hoy es persecución y crecimiento del cristianismo. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice la escritura: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Doy gracias a Dios que me permite dirigirme a cada una de sus vidas y espero que este mensaje sea de bendición para su alma. La persecución y el crecimiento del cristianismo son temas profundamente entrelazados en la historia. Desde sus inicios, el cristianismo enfrentó oposición, comenzando con la persecución de los primeros seguidores de Jesús en Jerusalén. A pesar de esto, la fe cristiana se expandió rápidamente, impulsada por la dedicación de sus creyentes y su mensaje de esperanza y salvación. Durante los primeros siglos, el Imperio Romano consideraba a los cristianos como una amenaza debido a su rechazo a adorar a los dioses romanos y al emperador. Esto llevó a episodios de persecución intensa, como bajo los reinados de Nerón y Diocleciano. Sin embargo, estas adversidades no detuvieron el crecimiento del cristianismo, al contrario, fortalecieron la fe de sus seguidores y trajeron a más personas a la cristiandad. Y el cristianismo finalmente ganó aceptación oficial con el Edicto de Milán en el año 313, bajo el emperador Constantino, marcando el fin de las persecuciones y el inicio de su consolidación como una de las principales religiones del mundo. Este proceso es un testimonio del poder de la resiliencia y la fe frente a la adversidad. El cristianismo sigue creciendo a nivel mundial, incluso en medio de la persecución. Actualmente hay más de 2.640 millones de cristianos en el mundo y se espera que esta cifra supere los 3 millones antes del 2050. Este crecimiento es especialmente notable en regiones como África y Asia, donde las tasas de conversión y expansión son altas. Sin embargo, la persecución de los cristianos también está en aumento. En el año pasado, en el 2024, más de 4.476 cristianos fueron asesinados por su fe y miles más enfrentaron encarcelamientos, ataques a iglesias y desplazamientos forzados. En países como Nigeria, Siria y Corea del Norte, los cristianos enfrentan violencia extrema, desde secuestros hasta masacres. A pesar de esto, el mensaje del evangelio sigue llegando a nuevas comunidades y la fe de los creyentes perseguidos inspira a muchos a nivel global para que las buenas nuevas de salvación se sigan dando a conocer. Y todo esto también nos lleva a recordar al Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 9, donde Jesús dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Este versículo habla de la persecución que enfrentarán los cristianos en los últimos tiempos. Es un recordatorio de la fe y la perseverancia necesaria en momentos difíciles. La persecución y los asesinatos de cristianos suelen estar motivados por una combinación de factores religiosos, políticos y sociales. En muchos casos, los cristianos son atacados por su fe en regiones donde su religión es minoritaria o considerada una amenaza para el poder establecido. Por ejemplo, número 1, tenemos extremismo religioso. En países como Nigeria y Somalia, grupos extremistas como Boko Haram o Al-Shabaab ven a los cristianos como enemigos ideológicos y los atacan para imponer su visión religiosa. Número 2, regímenes autoritarios. En lugares como Corea del Norte, el cristianismo es percibido como una amenaza al control del gobierno, ya que promueve valores de libertad y comunidad que pueden desafiar la autoridad estatal. Número 3, tenemos conflictos étnicos y territoriales. En regiones como el África subsahariana, los cristianos a menudo quedan atrapados en conflictos más amplios, donde su fe se convierte en un marcador de identidad que los pone en peligro. Y número 4, tenemos discriminación social y cultural. En algunos países los cristianos se enfrentan hostilidad debido a prejuicios históricos o tensiones con otras comunidades religiosas.
A pesar de estos desafíos, muchas comunidades cristianas continúan practicando su fe con valentía y resiliencia, ya que Dios mismo les da la fortaleza, las fuerzas para seguir avanzando en medio de toda esta persecución y en medio de todas estas amenazas, en medio de todo esto que se presenta tan adverso, pero el creyente, el Hijo de Dios que ha creído en el Dios Todopoderoso, avanza como mirando al invisible. En este año que hemos iniciado, la persecución de los cristianos en Siria ha sido una realidad compleja y dolorosa, especialmente tras los recientes cambios políticos en el país desde la caída del régimen que usted observa aquí en pantalla en diciembre del año pasado, 2024. El grupo islamista que usted observa aquí en la pantalla también, afiliado a Al-Qaeda, ha tomado el control del gobierno. Esto ha intensificado la vulnerabilidad de las minorías religiosas, incluidos los cristianos. En el Valle de los Cristianos, una región históricamente habitada por cristianos, se han reportado secuestros, torturas y profanaciones de lugares sagrados. Por ejemplo, en febrero del 2025, en este año, varios cristianos fueron secuestrados y sometidos a torturas, mientras que cementerios y cruces fueron vandalizados. Aunque el nuevo gobierno prometió proteger las minorías, la realidad en el terreno muestra un aumento de la violencia y la discriminación. A pesar de estos desafíos, las comunidades cristianas en Siria siguen mostrando una resiliencia admirable. Que Dios tenga misericordia de todos nuestros hermanos que se encuentran en ese país y elevamos un clamor por ellos, diciéndole así a Dios: Señor Todopoderoso, nos dirigimos a ti con un corazón lleno de amor y compasión por nuestros hermanos y por nuestras hermanas que sufren persecución por su fe en ti, oh Dios. Padre Celestial, te pedimos que los envuelvas con tu fortaleza, que les des el valor para permanecer firmes en medio de la adversidad y que tu presencia los llene de paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, líbralos de las manos de aquellos que les hacen daño y abre caminos de libertad y esperanza para cada uno de ellos, para esas comunidades que invocan, que engrandecen y glorifican tu grande y glorioso nombre. Que tu luz resplandezca en sus vidas y que el testimonio de su fe sea una fuente de inspiración para el mundo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Señor. Amén, amén. Que en nuestra oración siempre haya una intercesión, un lugarcito para cada una de estas personas que sufren por causa de su fe, por causa del Señor. También, por otro lado, tenemos que el crecimiento del cristianismo, incluso en contextos de persecución, puede atribuirse a varios factores profundamente arraigados en la fe y en las dinámicas humanas. Número 1, tenemos fe y esperanza inquebrantable. Las enseñanzas cristianas ofrecen consuelo, propósito y esperanza, específicamente en situaciones adversas. Muchas personas encuentran fortaleza en su fe durante tiempos difíciles, lo que refuerza su compromiso. Y esto que sí es bien importante que haya en cada uno de nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Número 2, ejemplo de perseverancia. La historia del cristianismo está llena de ejemplos de personas que enfrentaron persecución con valentía. Este testimonio de resistencia inspira a otros a abrazar la fe, viendo en ella una verdad que vale cualquier sacrificio. En el punto número 3 tenemos comunidades solidarias. Las comunidades cristianas ofrecen apoyo emocional, social y espiritual a sus miembros. Esto crea vínculos fuertes que atraen a nuevos miembros incluso en tiempos de dificultad. En el número 4 tenemos mensajes universales. El cristianismo predica valores universales como el amor, la compasión y el perdón que resuenan profundamente con muchas personas independientemente de su trasfondo cultural o situación. Número 5 tenemos movimientos misioneros. Muchas iglesias y organizaciones cristianas realizan esfuerzos activos para compartir su fe, incluso en lugares donde podrían enfrentar riesgos personales. Históricamente, la persecución a menudo ha fortalecido la fe de los creyentes y ha generado curiosidad en otros, llevando a una paradoja en la que la opresión fomenta el crecimiento. Y esto es una gran realidad en la vida de los cristianos.
La opresión a menudo fortalece la fe de los cristianos porque los impulsa a depender más de Dios, a tener una conexión con el Dios del cielo, a tener una entrega, una búsqueda, una santidad. Se santifica cada día más la persona que ama al Señor, le cree a Dios y a su palabra, y la comunidad cristiana se fortalece, se unen juntos y están siempre unidos y viven su fe de manera más auténtica. Además, el testimonio de su perseverancia también inspira a otros creyentes y pueden atraer mucho más personas hacia su mensaje. La adversidad, en este sentido, refuerza el compromiso y la misión espiritual. Eso es la grande misericordia, la grandeza de Dios, el misterio de Dios y lo que Dios hace en medio de su pueblo, porque hay un propósito específico sobre la iglesia del Señor. Definitivamente la persecución busca sofocar el cristianismo mediante restricciones, violencia o marginación. Pero más sin embargo, históricamente el cristianismo ha crecido en medio de la opresión, ya que los creyentes, como dije ahora, se fortalecen en su fe, su testimonio atrae a otros y las comunidades se unen con mayor fervor y fuerza. Así que paradójicamente lo que intenta destruirlo a menudo lo impulsa a expandirse. Y para finalizar, quiero dejarles 2 versículos bíblicos que está en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 38 y 39, y dice la Escritura: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Este pasaje bíblico destaca un consejo de prudencia. Si un movimiento o acción es de origen humano, eventualmente fracasará, pero si proviene de Dios, no se podrá detener y oponerse sería enfrentarse a Dios mismo. Es un llamado a discernir y no apresurarse a juzgar ni a perseguir la obra de Dios. Hasta aquí este mensaje y sigamos orando por nuestros hermanos en el mundo entero. Que Dios los bendiga y recuerden que la venida del Señor está a la puerta. Cristo viene pronto por su iglesia.